Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 25. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio a aquel discípulo a quien Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Le dijo Jesús: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se difundió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo: no moriría, no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo mismo podría contener los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Puede tomarse asiento? Esta mañana finalizamos con la serie acerca del Evangelio según lo escribió Juan. ¿Sí? Hemos sido bendecidos por la palabra de Dios, hemos sido enriquecidos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios Trino, como el soberano Jesús que se hizo hombre, como el soberano Cristo que se hizo hombre, ¿sí? Que tomó forma de hombre, forma de esclavo y habitó entre nosotros. En esta escena Jesús ya ha resucitado, ya apareció por tercera vez a los discípulos estando en conjuntos. El sermón anterior vimos que Jesús los estaba esperando con el desayuno en la orilla de la playa, ¿sí? Y Él les había encomendado, mejor dicho, les está por encomendar una gran tarea, ¿sí? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Jesús los ha convertido a sus discípulos en pescadores de hombres. Y para finalizar, antes de cerrar este Evangelio, Juan detalla la última cena en la orilla de la playa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver cómo Pedro es restaurado, ¿sí? Y cómo es, aún en su restauración, cómo Pedro sigue siendo exhortado a que mire a Cristo y siga fiel a Él, ¿sí? Que se ocupe de amar y seguir al Señor. Entonces, en esta primera sección vamos a ver la restauración de Pedro, ¿sí? La restauración de Pedro de 15 al 19. Después de desayunar, Jesús con sus discípulos seguramente salen a caminar por la playa, ¿sí? Se alejan del resto, no lo sé, no dice la escritura, pero al final vemos que después de que Jesús le dice a Pedro que, que no mire a Juan, es porque Juan lo seguía de atrás, ¿sí? Seguramente está en el movimiento. Se me ocurre a mí que van caminando por la playa. Después de desayunar, Jesús se dirige a Pedro y le dice: Simón, ¿sí? Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Sí? Y tres veces el Señor Jesús le va a preguntar: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es una afirmación, ¿sí? 3 veces el Señor le pregunta a Simón Pedro, a su amado discípulo, si lo amaba, ¿sí? Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué Jesús está preguntando tantas veces, tan insistentemente, para que Pedro responda? Bueno, hace un tiempo atrás, este mismo discípulo había afirmado que seguiría a Jesús hasta la muerte. Aunque el resto de sus compañeros se escandalicen y huyan cuando Cristo sea arrestado, Pedro decía, aunque ellos se escandalicen, yo te voy a seguir hasta la muerte. Veamos en Mateo, vamos a ver 2 textos. En Mateo 26, esta escena. Mateo 26, 31. Tiempo atrás, Jesús hablando después de la cena, ¿sí? Después de haber cantado, salen al monte de los olivos y en Mateo 26, 31 dice, entonces Jesús les dijo, dirigiéndose a sus discípulos, ¿no? Todos vosotros seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados de ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estaba convencido Pedro de lo que iba a hacer. Pero ¿cuál fue la realidad de esa afirmación unas horas más tarde? Veamos en el mismo Mateo 26, versículo 69, hasta el final. ¿Cuál fue la afirmación? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y lo negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La realidad es que Pedro había fallado en su promesa hacia el Señor. En el momento de la prueba, Pedro no tiene la capacidad de poder resistir, tuvo miedo, huyó, negó al Señor con maldición. 3 veces, tal cual como Jesús le había dicho que lo iba a negar, así sucedió. Entonces, ahora Jesús está restaurando a Pedro y le pregunta por 3 veces consecutivas si lo ama más que estos, porque él tiene un encargo, ¿sí? Ahora, en esta afirmación, en estas 3 preguntas, o en estas 3 veces que le pregunta exactamente lo mismo Jesús, es importante lo que le está haciendo, porque él le pregunta a su amado discípulo, ¿sí? Si lo ama más que sus compañeros, ¿sí? ¿Me amas más que estos, Simón? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, las respuestas de Pedro fueron, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro ahora sabe que Jesús sabe realmente cuál es la posición de Pedro. Pedro está siendo restaurado, él tiene que reconocer que sin Cristo no puede hacer nada, por más que él prometa cosas, él necesita a Cristo y solo el Señor sabe si nosotros vamos a cumplir lo que él nos está pidiendo. Solo el Señor sabe si Pedro iba a cumplir con su promesa. Pedro tiene un encargo.
Pedro está reconociendo que no ama a Jesús como debería amarlo. Pedro está reconociendo cuando dice, Señor, tú sabes que te amo, ¿sí? Está reconociendo que no ama al Señor como realmente debería amarlo, pero que el Señor sabe todas las cosas y reconoce la soberanía de Jesús. Hay una distinción de la palabra te amo. Es como que en el idioma original, en el griego, las palabras, cuando Cristo le pregunta, ¿me amas? Es una palabra que significa amor. Y la respuesta que Simón da, según el texto griego, es como que Simón le dice, te quiero. ¿Sí? Jesús pregunta, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dice, sí, Señor, te quiero. No vamos a entrar en ese detalle ahora, vamos a hacer el enfoque que creo que es el principal. Por eso es que Pedro reconoce que no ama lo suficientemente a Jesús como Jesús se lo estaba pidiendo. Pero aún así, porque esa capacidad no está en el hombre. El amor de Dios viene al cristiano cuando nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón del cristiano, ¿sí? El día que nace de nuevo. Entonces, ahí nosotros podemos amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Aún así, nuestro amor es imperfecto porque somos pecadores. Ahora, Pedro está reconociendo que él no ama lo suficiente al Señor como debería amarlo, pero sí reconoce que el Señor sabe todas las cosas, reconoce la soberanía de Jesús. Si la tercera vez él se entristece porque le preguntó por tercera vez y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús está restaurando a su siervo, a su discípulo, a su apóstol, a aquel que ha elegido. Jesús sabe que Pedro, igual que los demás, igual que nosotros, que Pedro es frágil y pecador, pero Jesús lo ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Ha elegido a su discípulo, ha elegido a su apóstol, lo ha elegido como suyo, le pertenece al Señor. ¿Recuerdan Juan 17:6? ¿Sí? Los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eran tuyos, Padre, y me los has dado a mí. ¿Sí? Tuyos eran y me los diste. Pedro le pertenece al Señor. Y lo que Jesús le está encargando a Pedro es una gran responsabilidad. Simón Pedro, no te he desechado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la confesión que había hecho Pedro. Ahora, Pedro está siendo restaurado, ya ha sido perdonado. Jesús le está dando una responsabilidad muy grande. ¿Qué es lo que le dice Jesús después de cada pregunta y de cada respuesta de Pedro? Versículo 15. Después de que Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice, apacienta mis corderos. Versículo 16 al final, pastorea mis ovejas. Y versículo 17 al final, apacienta mis ovejas. Jesús le está dando una responsabilidad a Pedro. Si me amas, Simón, apacienta, pastorea, alimenta, cuida, que mis corderos, mis ovejas, no son tuyas, Pedro, las almas que yo te voy a encargar para que cuides. Los cristianos son míos, dice el Señor, no son tuyos, pero es tu responsabilidad alimentarlos con mi palabra. Esa va a ser tu responsabilidad ahora. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. El Señor lo está llamando y lo está restaurando, lo ha perdonado y le está dando este encargo. Pedro sería, aparte de discípulo, aparte de apóstol, sería un pastor. ¿Sí? Entonces, él como pastor debía saber que las ovejas, los corderos, le pertenecen a Cristo. Y debía cuidarlos y debía alimentarlos. Sí, por eso después en Hechos de los Apóstoles vemos que cuando ellos dicen en el nombre del Señor Jesús, levántate, ¿sí? Y sanan a alguien,
en la puerta del templo. Después cuando le llama la atención a la gente y rodean a Pedro y a Juan, Pedro, perdón, dice, no se asombren ni se maravillen como que si nosotros ha salido algún poder especial, porque nosotros no hemos hecho ninguna sanidad. Es el Señor, es en el nombre del Señor Jesucristo que esta sanidad ha sido efectuada. El poder no está en nosotros. Pedro ha entendido que el poder está en Cristo, que todo lo que ellos podían hacer era predicar, ¿sí? Y obedecer al Señor. Pero el Señor le dice, pastorea, apacienta mis ovejas. Pedro, recordá que las ovejas son mías, debes cuidarlas. Entonces, es como si Jesús le dijera, ¿me amás? Sígueme, y mientras me seguís, debes servirme, cuidando a mi rebaño. Juan 12:26 decía el Señor, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Sí? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Entonces, en esta ocasión, el Señor Jesús está restaurando a su amado discípulo, a su apóstol, Pedro, y le está dando una gran responsabilidad. Después vemos cómo él lo desarrolla. Pero también el Señor le da en su bondad, en su misericordia, le da a entender a Pedro de qué manera iba a morir. Porque si este evangelio terminaría en el versículo 18, ¿sí? Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Si el evangelio terminaría ahí, de ese versículo 18 estoy convencido que serían un montón de tipos de interpretaciones nefastas e inapropiadas. ¿Por qué digo esto? Porque somos propensos a errar continuamente. Pero gracias a Dios, el apóstol Juan, perdón, en el versículo siguiente, él le dice y nos dice con claridad qué quiso decir el Señor Jesús. Y después también, cuando hubo una malinterpretación de que ese discípulo no moriría, Juan dice, no dijo que no moriría, simplemente dijo que si yo quiero que él venga hasta que él quiere hasta que yo venga. ¿Sí? Entonces, el versículo 18, el Señor le muestra en su bondad y misericordia a Simón Pedro, le da a entender de con qué muerte iba a glorificar a Dios. ¿Sí? En el versículo 19, Juan dice, y esto dijo, ¿sí? Lo del versículo 18, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos y sígueme. Y también, obviamente, le dijo, ¿con qué muerte iba a glorificar a Dios? Solamente Pedro y algunos otros pocos han tenido el privilegio, ¿sí?, que el Señor les ha dado, de qué manera iban a morir, de qué manera iban a glorificar a Dios con su muerte, ¿sí?, entregando su vida hasta la muerte en servicio al Señor. Yo amo al Señor, le sigo y le sirvo hasta mi muerte. Ahora sí, Pedro iba a poder responder a esas palabras que había dicho antes de que Cristo sea crucificado. Aunque todos se escandalicen, yo voy a ir y estoy dispuesto a ir hasta la muerte. ¿Sí? Ahora sí Pedro podía cumplir eso porque Cristo ya había resucitado y ya lo había capacitado, y el Espíritu Santo que sería enviado del cielo por Cristo y por el Padre vendría sobre Pedro el día de Pentecostés y sobre los otros, y ahora sí ellos podían tener esta capacidad. De hecho, la tradición dice que Pedro fue crucificado, ¿sí?, con los pies para arriba, cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como había muerto su Señor. ¿Sí? Según la tradición, Pedro murió así, pero él fue tranquilo, porque el Señor Jesucristo ya le había dicho esto. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó de esto hasta que Pedro fue eh, crucificado? No lo sabemos, pero pasó mucho tiempo porque Pedro hizo un gran ministerio sobre la tierra en Jerusalén, más allá,
y fue predicando, haciendo señales, y Dios lo usó para su gloria. Ahora, Pedro fue restaurado, fue perdonado, restaurado y tiene un encargo: pastorear, apacentar las ovejas que son de Cristo. ¿Sí? Y Dios le ha concedido en su misericordia saber con qué muerte lo iba a glorificar. Esto lo aclara. Pero le dice una cosa: sígueme. ¿Sí? En nuestro segundo y último punto, del versículo 20 al 25, el título que yo le he puesto a este subtítulo es: no te compares con tus consiervos. ¿Sí? No te compares con tus consiervos. Versículo 20, Pedro volviéndose, vio que aquel discípulo a quien Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Le dijo Jesús: si quiero que se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Sí? Y ahí es donde explica el apóstol Juan, versículo 23, se difundió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo eso. No dijo que no moriría, sino que dijo que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, que a ti. Fue lo que dijo. Ahora, no te compares con tus consiervos. Pedro ha sido perdonado, ha sido restaurado. El Señor Jesús le ha encomendado el pastorear, apacentar a sus ovejas. ¿Sí? Y él le dice: sígueme y sírveme, pastorea mis ovejas. Ahora, mientras caminan, imagino yo sobre la playa, Jesús y Pedro. Pedro está siendo instruido por Jesús diciendo: tienes que pastorear mis ovejas. Pero viene alguien caminando atrás de cerca, tan cerca como para escuchar la conversación. Incluso Pedro se da vuelta y lo ve que Juan los está siguiendo. ¿Sí? Versículo 20. Pedro, volviéndose, vio a aquel discípulo a quien Jesús amaba. Entonces le entró la curiosidad a Pedro. Ve que Juan los está siguiendo y aprovecha la oportunidad. Seguramente Pedro pensó: el Señor ya me ha dicho lo que tengo que hacer. Tengo que predicar el Evangelio, tengo que pastorear a sus ovejas. Y también me ha dicho de con qué muerte voy a glorificarlo. O sea, hasta cómo voy a morir, me lo ha declarado. Ahora él ve a Juan y seguramente Pedro pregunta de una manera sincera a su Señor ya al verlo a Juan, uno de los más jóvenes discípulos, y seguramente el interés de Pedro es sincero. Entonces lo ve a Juan y dice: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué va a pasar con este? Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro, estamos hablando de tu ministerio. Pedro, no es el momento para pensar en los demás. Te estoy hablando a vos. Tenés que estar preocupado por vos de cómo vas a glorificarme. No era el momento de estar preocupados por otros, este específico momento, sino que era el momento de seguir las instrucciones de su maestro. El Señor Jesucristo estaba a punto de irse a la gloria y estaba dando las últimas instrucciones a su amado discípulo. Y Pedro seguramente de una manera sincera quería saber qué iba a pasar con este amado discípulo, con su amigo Juan. ¿Qué va a pasar con mi amigo Juan? Ya como a mí me has declarado hasta qué manera voy a morir, quiero saber también qué va a pasar con él. Es como que si el Señor le dijera: Pedro, no mires a otros hombres, mírame a mí y seguime. Hay cierta curiosidad por conocer el futuro y el día de nuestra muerte. ¿Sí? Los seres humanos nos encanta eso. Queremos saber el futuro, saber cómo vamos a morir, cómo será, dónde será, ¿sí? Si será acostado en una cama, si será agonizando, si será en algún accidente. Siempre somos tentados o tenemos esa curiosidad de saber cómo vamos a morir y cuándo o a qué edad. Bueno, eso no lo sabemos.
¿sí? No nos corresponde perder el tiempo en ese tipo de cosas. No nos corresponde a nosotros, ¿sí? El Señor ya ha establecido el día de nuestro nacimiento y ha establecido el día de nuestra muerte. Eso ya está establecido por el decreto soberano de Dios. Esto es así, ¿sí? Eso es lo que debemos entender. Seguramente Pedro quería saber qué iba a pasar con su amigo Juan, pero el Señor no se lo declaró, ¿sí? Le dijo, sígueme tú. Ahora, la segunda confesión de Londres, de 1689, en su capítulo 3, inciso 1, dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Antes bien, son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Eso es lo que dice el primer punto. Que Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Entonces nadie muere antes o después, ni nadie va a nacer antes o después. Vieron que a veces los niños, por causa de la presión, cuando están en la panza de la mamá, dicen, bueno, tenía que nacer en diciembre, pero va a nacer en noviembre. Tuvimos que hacer una cesárea de urgencia. Entonces, Dios lo había establecido en diciembre, pero los enfermeros, los doctores lo hicieron antes. No, no, no. La manera en que nacimos, en donde nacimos, haya pasado lo que haya pasado el día de nuestro nacimiento, así fue establecido por Dios. Lo mismo pasará con nuestra muerte. Entonces nosotros no tenemos que perder el tiempo intentando conocer el futuro o de qué manera vamos a morir, ¿sí? El futuro les corresponde al Señor, Él ya lo ha decretado, Él ha decretado todas las cosas desde el principio. Mire lo que dice Isaías 46. Isaías 46, 8 al 11. Acordaos de esto y sed hombres, ponedlo en vuestro corazón, rebeldes. Acordaos de las cosas pasadas que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra ajena, de tierra lejana, perdón, al hombre de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir. Lo he planeado y también lo haré. El Señor es quien ha declarado y ha decretado todas las cosas, y no hay otro semejante a él. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estas son las palabras de Dios. El Señor es soberano, es lo que reconoce Pedro. Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te quiero. El Señor Jesús le dice, pastorea, apacienta mis ovejas. Uno de los errores más comunes que tenemos los seres humanos es mirar a los demás, compararnos con los demás. A nivel ser humano, esto sucede. Es uno de los errores más comunes. No nos conformamos con ocuparnos de nosotros mismos, ¿sí? Y contentarnos con los demás. Es uno de los errores más comunes que cometemos. Mirar a los demás. Compararnos con los demás. ¿El Señor nos ha mandado a esto? No. No nos ha mandado a esto. Entonces, no te compares con tus consiervos.
A nivel ser humano, la gente se compara, mira al resto, ¿sí? Y de ahí viene la envidia, celos, un montón de cosas. Ahora, a nivel iglesia, a nivel congregación, a nivel ovejas, que todos somos ovejas, ¿sí? En vez de enfocarnos en amar, seguir y servir al Señor cada día con los dones que nos ha dado, muchas veces perdemos el tiempo mirando a los demás, comparándonos y preguntándonos, Señor, ¿por qué yo no tengo ese don? Señor, ¿por qué yo no soy así? Y ahí comienzan algún tipo de problemas, porque se gesta en nuestro corazón. No debemos compararnos con el resto. No debemos mirar al resto para tener un estándar de santidad o de servicio. ¿Por qué a él sí, Señor, y a mí no? Esto es un problema y no deberíamos perder el tiempo pensando en esto. Nosotros como iglesia debemos recordar y entender lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 18. Pablo hablando acerca de la iglesia, comparándola con un cuerpo, que la cabeza es Cristo. Y en 1 Corintios 12, 18 el Señor dice, pero ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. A Pedro le dijo, ¿qué a ti de lo que va a pasar con Juan? Sígueme tú. Yo te estoy hablando a vos. No mires a tu hermano, no mires a tu consiervo. Ahora, nosotros debemos entender esto. Dios ha colocado a los miembros en una iglesia, a cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Recién leíamos Isaías. Él hace lo que quiere. Su decreto, su consejo permanecerá. Yo haré lo que quiero, dice Dios. ¿Y quién es la criatura para decir lo contrario? Esto es un problema que a veces nos ocupamos el tiempo viendo al resto, comparándonos con los demás y no nos enfocamos en compararnos con Cristo, en seguir a Cristo y ver a mi hermano o a mi hermana, si son débiles o son fuertes, glorificar a Dios por ellos, pero enfocarme en, Señor, ¿de qué manera querés que yo te sirva? ¿De qué manera querés que yo siga tus pasos? Bien, en santidad, siendo fiel. Una cosa sí sabemos. Si alguno dice, bueno, yo no sé cuál es mi misterio, lo que Dios me ha llamado, te ha llamado a servir. A todos nosotros nos ha llamado a servir en primer lugar. Si alguno me sirve, sígame. Y podemos invertir estas palabras. Si alguno dice que le siga al Señor, debe servirle. Es más, y si alguno dice yo amo al Señor Jesucristo, bueno, demostrarlo. Yo amo a Jesús y mi relación es con Jesús y con Dios. Pero ¿y tus hermanos? No, no me importa lo que hagan mis hermanos. Yo vengo y adoro al Señor y tengo mi relación y mi comunión con Él, después me voy. No ha entendido el Evangelio, posiblemente no ama al Señor. O tenga su teología, su doctrina muy errada y muy distorsionada. ¿Me amas? Seguime y servime. Eso es lo que dice el Señor. Algunas preguntas o algunas palabras para reflexionar en cuanto a esto. ¿Sí? Ya no nos vamos a enfocar más en Pedro ni en Juan. Ya hemos visto lo que el texto dice. Ahora enfoquémonos en nosotros. Enfócate en vos. Vos que has sido perdonado y restaurado por Jesús, te hago esta pregunta. ¿Lo amás de tal manera que rechazás cada día los deleites de este mundo y te santificás con su palabra? Yo amo al Señor. No hago nunca un devocional. Yo no oro. No me congrego poco y nada. No leo la Biblia. Pero yo amo a Jesús. Esto es una contradicción. Es mentira. La Biblia dice, ¿sí? ¿Me amas? Sígueme. Sírveme. Apacienta mis ovejas. Ahora, ¿me amas? ¿Qué le responderías si el Señor te pregunta hoy en esta mañana con su palabra? ¿Me amas? Bueno, sígueme, sírveme. Este mismo Juan, en su primera carta, en el versículo 6 del capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice esto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
¿Amás a Jesús? Bueno, demostrámelo con tu manera de vivir. Sí, pero yo en mi barrio, en mi casa, con mi familia, somos cristianos. Bueno, pero ¿de qué manera la iglesia local ve, si es que perteneces a una iglesia local, de qué manera la iglesia local ve cómo amás al Señor, cómo permaneces, cómo andás como Él anduvo? ¿De qué manera? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo te digo esta mañana, si decís que permaneces en Jesús, que amás a Jesús, debes imitarlo, debes andar como Él anduvo. Debes cada día acercarte a la imagen de Cristo. Somos imperfectos, somos pecadores. En esta vida, en esta tierra, jamás vamos a llegar a la estatura de Cristo. Pero nuestra meta es Él. Nuestra meta es la gloria. El cristiano se santifica a través de la palabra de Dios. Se santifica la comunión con los santos cuando nos exhortan, cuando nos corrigen, cuando exhortamos, cuando corregimos, cuando instruimos. De esa manera, aquel que ama al Señor va a ser exhortado, va a seguir al Señor y va a servir al Señor. ¿De qué manera? Sirviendo a sus hermanos, demostrándolo. Porque muchos dicen, yo amo a Dios, yo amo a Jesús y le sigo a mi manera. Yo le sirvo, pero ¿de qué manera? Porque no lo veo. Es mentira. Ahora, si alguien ama a Jesús, si alguien ama a Jesús, le va a seguir fielmente a Jesús y le va a servir fielmente a Jesús. Y va a amar a sus hermanos. Y va a servir a sus hermanos. Esta es la realidad bíblica. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que ama a Jesús, pero no sirve, no le sigue, no ama a sus hermanos, no sirve a sus hermanos, posiblemente esté mintiendo. Porque inevitablemente si alguien ama a Jesús, le va a seguir y va a servir a Jesús. Pero como Jesús físicamente no está en la tierra, está su iglesia. Pastorea, apacienta mis ovejas, mis corderos. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es donde los cristianos se edifican y demuestran que aman al Señor. Entonces, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentira. Porque no se puede amar a Dios y aborrecer a su hermano. Ahora, no pierdas más el tiempo intentando descubrir el futuro, ni el día de tu muerte, y esas cosas que no tienen respuestas. ¿Sí? Para nosotros, por lo menos, no tienen respuesta. No pierdas el tiempo intentando descubrir el futuro, ni el día de tu muerte. No pierdas el tiempo comparándote con otros. Si el Señor a alguien le ha dado dones y capacidades especiales de servir más que los demás, no murmuremos y no veamos, no, pero este hermano siempre agarra la escoba y siempre está barriendo y ordenando las sillas. Y es un servicio a Dios y a vos también. ¿Por qué te molesta? Si te molesta, hazlo vos. Bueno, voy a hacer la competencia, ¿quién sirve mejor? No, si Dios no te ha dado ese don, no lo hagas. Hay gente que demuestra sus dones de una manera natural y eso es lo que debe pasar. Cuando alguien ama a Dios, de una manera natural le sigue y sirve a sus amados hermanos, porque ama al Señor, es por amor a Cristo que hacemos las cosas. Siempre que lo hacemos es como para el Señor. Incluso nuestros trabajos, ¿sí? Y todos los quehaceres que tenemos a diario, todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor, con alegría y dándole honra a Él, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces no pierdas el tiempo comparándote con los demás o intentando descubrir el futuro o el día de tu muerte. ¿Sabes qué? Invertí tu vida con todo tu esfuerzo, con todos tus recursos, en amar, seguir y servir a aquel que vivió, murió y resucitó para salvarte, porque te ama. Él de esa manera entregó su vida al servicio tuyo para que vos puedas ser perdonado. Ahora debes dar tu vida por tus hermanos. Debes amar a tus hermanos como amas a Jesús. Debes seguir a Jesús y servir a tus hermanos. Incluso entregando tu vida por tus hermanos. Algunos pueden preguntar, pero ¿cómo hago esto? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3,
verso 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que han nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si les parecían duras mis palabras, la palabra de Dios dice que el que no ama a su hermano está muerto en sus delitos y pecados, no ha nacido de nuevo. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, y no es un error de traducción. El que ama a Dios, ¿sí? El que ha conocido el amor de Dios, entiende que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros, dice Juan, debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a dar tu vida por los hermanos? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por alguno de los que estamos acá adentro? Si amas a Jesús, esta respuesta es sí, porque por amor a Jesús es una orden de que debes amar a tus hermanos, seguir a Jesús y amar a tus hermanos. ¿Y saben qué? Debemos amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos y hermanas de nuestra iglesia local donde Dios nos ha puesto. Esforzate, servirles con amor como al Señor. Que ellos se beneficien de los dones que el Señor te ha dado y que podamos crecer juntos a la estatura de Cristo. Y tal vez en tu corazón tenías algo en contra de tu hermano o de tu hermana, pedirle perdón, habla con él, habla con ella. Que la realidad de la Escritura sea una realidad en nuestras vidas. No tener nada en contra de nuestros hermanos, ni envidia, ni querer compararnos, ni enojo, ni ninguna de esas cosas que hay en el corazón de los hombres. Porque yo amo al Señor, le sigo y sirvo a mis hermanos. Ah, pero este es insoportable, este es difícil de soportar. La Biblia dice que amemos y que soportemos a los difíciles de soportar. No estamos en un lugar de gente perfecta. Al contrario, Dios nos ha puesto y nos ha dado esta familia de gente imperfecta para que la amemos. Y así como nosotros soportamos a algunos, los demás están soportando a los otros. Esto es uno de ida y vuelta, ¿sí? Hay gente que me tiene que soportar a mí, yo tengo que soportarlos a ustedes. Pero no lo hacemos con enojo ni de mala gana, lo hacemos con amor, porque el Señor nos soporta con paciencia cada vez que pecamos y ofendemos su santidad. Entonces, de esa manera como el Señor me ha soportado a mí, me sigue soportando, yo debo soportar, amar y servir a mis hermanos. Mientras seguimos juntos creciendo a la imagen de Cristo. Esto es lo que el Señor nos ha mandado. No mires al resto para compararte. Mira al resto y amalo. ¿Sí? Trátalo como Cristo te ha tratado a vos. Pero hay algo que queda claro. Si amamos a Jesús, seguirlo y servirlo, que esto es una evidencia en la iglesia local, es natural. Pero si alguien no ama a Jesús, pero dice que lo ama, va a ser evidente porque no está ni siguiendo a Jesús ni sirviendo a aquellos que supuestamente son sus hermanos. Entonces no hay mucha matemática, es A o B. Juan no deja grises. Dice que nosotros también, así como Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La evidencia de que alguien ama a Jesús es que se une a una iglesia local, se hace miembro, sigue y sirve y ama a aquellos hermanos que el Señor le ha dado. El Señor nos ha adoptado y nos ha puesto en una familia. La familia universal es la iglesia universal de Dios. Todos los cristianos de distintas partes del mundo a lo largo de los siglos. ¿Sí? Somos hermanos de aquellos cristianos de Medio Oriente que están siendo asesinados. Sí, son nuestros hermanos. Debemos orar por ellos. Pero también somos hermanos de la iglesia local y Dios nos ha puesto acá. Esta es la familia que Dios te ha dado.
Esta es la familia de la fe. Debes amar al Señor, amar a tus hermanos, seguir al Señor y servir a tus hermanos. Esto es un servicio al Señor Jesucristo. Que de esta manera nosotros podamos servir a Dios en esta iglesia local que Dios nos ha puesto. Que nos esforcemos, hermanos, en servir con amor, como haciéndolo como para el Señor. Si alguien lo hace de una manera esforzada, posiblemente no lo esté haciendo para el Señor, posiblemente no ama al Señor. ¿Sí? Porque cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, lo demás es natural. ¿Sí? ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Nos vamos a ofender? Sí. Pero hay un amor que sobrepasa todo entendimiento. De esta manera, practicando estas cosas, se hace evidente que servís al Señor, que amás a tu Señor y que le seguís. ¿Sí? Es de esta manera. Ahora la pregunta es, Jesús dice, ¿me amas? Bueno, sígueme. Ah, pero Señor, fulano de tal, sígueme tú, si me amas. Y sirve a tus hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer todo para la gloria del Señor y el beneficio de su reino, del beneficio del Evangelio, del beneficio de esta iglesia local. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios, el beneficio de nuestros hermanos en esta iglesia local. Todo lo que yo haga debe ser para edificación de mis hermanos, no para poner tropiezo, para poner estorbo, para hacer pecar a mis hermanos. Tengamos cuidado de esto, hermanos. Que todo lo que hagamos sea con amor, sea para el Señor, pensando y amando, ¿sí? En beneficiar a nuestros hermanos y que el Señor salga glorificado. Piensen en esto, pensemos en esto. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia,